reglas de la presentación y de la charla para que ustedes tengan conocimiento. Es necesario que durante la conferencia, tanto sus cámaras como sus micrófonos estén apagados. Una vez el conferencista exponga su conocimiento, exponga su investigación, ustedes pueden realizar las preguntas necesarias a través del chat. Me voy a permitir presentar el currículum del doctor Andrés Mideros Mora, quien es doctor PhD en Economía y Análisis de Política Pública, economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con maestrías en Economía del Desarrollo y en Política Pública, socio fundador de la empresa Equidad y Desarrollo Consultores. Ha sido consultor internacional funcionario de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales, y ha ejercido cargos como secretario técnico para la erradicación de la pobreza, viceministro del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, ministro de Planificación y secretario general de la Presidencia, y actualmente es decano de la Facultad de Economía y coordinador del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE. El tema a disertar en la conferencia de hoy titula Perspectivas económicas post-COVID, Ecuador y el mundo. Estimado doctor, le damos la más cordial bienvenida, no sin antes recordarle que el tiempo de su presentación es de 45 minutos. Muchas gracias, Julio, y un saludo a todas y todos. Un agradecimiento y una felicitación a la PUCE sede Ambato por este congreso, y me siento honrado de poder compartir con ustedes en esta sesión. Voy a empezar directamente a compartir la pantalla para hacer la presentación y después con mucho gusto poder conversar sobre cualquier duda o comentario que pueda existir desde quienes están participando a través de esta sesión, ¿verdad? Y como ya se había dicho, vamos a hablar de las perspectivas económicas. Y la propuesta que yo traigo es hacerlo a través de cinco elementos de discusión. Unos antecedentes de la crisis, qué es lo que está pasando a nivel global, regional y nacional. Tomar en cuenta el contexto ecuatoriano, porque sin eso no se puede entender cuál es el shock y los mecanismos de transmisión de la problemática de una pandemia sanitaria hacia una crisis económica, ¿verdad? En tercer punto, una discusión de la política económica que se ha venido implementando en el Ecuador, para después de eso discutir los efectos propiamente con los datos que ya están disponibles a la fecha. Ya podemos contar con algunos datos que más allá de cualquier discusión ya son hechos objetivos de lo que está pasando. Y finalmente cerraré con algunas perspectivas justamente de hacia dónde podemos ir y cuáles son los distintos escenarios. Sin más, empezar directamente entonces con esos antecedentes. Y por antecedentes quiero decir algunos elementos introductorios de lo que está pasando. En primer lugar, se estima una caída del Producto Interno Bruto Global, es decir, de la producción a nivel de todo el mundo, del orden del 5,2%. Eso es la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Ese es el nivel y la magnitud de lo que está sucediendo. Es una recesión tanto de oferta como de demanda, en el sentido de que la producción en sí misma está paralizada y la capacidad de consumo que tenemos las personas también. Entonces, se contrae la oferta agregada, se contrae la demanda agregada y finalmente lo que terminamos teniendo es una crisis de bienestar que se va generalizando. Estimaciones de las Naciones Unidas hablan de entre 40 y 60 millones de personas que caigan en situación de pobreza extrema. Y por pobreza extrema queremos decir que no tengan capacidad de poder adquirir y consumir una canasta mínima de 2.000 kilocalorías al día. Ese es el nivel, 40 a 60 millones adicionales en pobreza extrema. Y que se pierdan alrededor de 195 millones de empleos a nivel global, ¿verdad? En América Latina y el Caribe, que concentra el 8% de la población mundial, de esos 7 billones de personas que hay en el mundo, el 8% más o menos está en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hay una sobreproporción en términos de casos de contagio y de muertes por la pandemia del COVID. El 29% de los casos a nivel global están en la región y el 33% de las muertes. Entonces, evidentemente hay una desproporción frente a la distribución poblacional que tiene el mundo, lo que quiere decir que nos ha afectado en mayor medida que a otros países o a otras regiones. Elemento que guardamos para seguir en la discusión.
Se estima, luego en términos económicos, para ir haciendo esa relación economía-salud, una caída del 9% del Producto Interno Bruto en toda la región, ¿verdad? Vale señalar además que América Latina ya estaba en un proceso de desaceleración económica desde a partir del 2015, tanto la región como el Ecuador. Ya se estimaba crecer en 1,3%, que estaba por debajo del crecimiento estimado para el mundo, que era de 2,5%, antes de que golpee la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Y esto se daba por un contexto de comercio internacional poco favorable para la región. Porque hay esas particularidades económicas de América Latina. Ya había una caída de exportaciones, y había un deterioro de los términos de intercambio. Y esto es un factor fundamental, porque el comercio sí que es beneficioso. El comercio permite adquirir bienes y servicios que uno no produce o que uno no produce tan bien como lo hace otro, ¿verdad? Pero el problema que se genera en las relaciones comerciales globales desde una mirada de economía para el desarrollo son en función de cuáles son esos términos de intercambio. Más allá del precio monetario que puedan tener los bienes y servicios, es qué vendo y qué compro. Entonces, si vendo camarón para comprar computadora, y cada vez tengo que entregar más camarones por la misma computadora, lo que tengo es un deterioro de los términos de intercambio en los precios relativos que tienen estas mercancías, ¿verdad? Y eso genera una pérdida de bienestar. Y eso es lo que ha venido pasando en América Latina históricamente. Además de eso, por la caída de los precios de los commodities, también se da un freno de la manufactura por la interrupción de las cadenas globales. Hemos visto cómo el poder acceder a bienes de capital importados se ha dificultado en este periodo. Caen las importaciones, que podríamos decir eso es relativamente bueno porque podría compensar la caída de las exportaciones, pero más que un fenómeno positivo es un síntoma de un efecto recesivo en el consumo. Caen las importaciones porque se consume menos y caen las importaciones porque la industria también está produciendo menos. Entonces, más que algo positivo que podría equilibrar la balanza comercial y la balanza de pagos, más bien es un síntoma de que estamos en un proceso recesivo. Empeoran las condiciones de financiamiento. Acceder a créditos internacionales es mucho más costoso en este momento porque todo el mundo está pidiendo crédito y es mucho más conveniente para la banca internacional generarle un crédito a un país como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Japón, que hacerlo a Ecuador y América Latina, o al menos las condiciones en las cuales se da ese financiamiento son distintas. También sabemos que hay unos sectores que son mucho más afectados, como el comercio, el transporte y los servicios, que son los concentradores del empleo formal en la región. El 64% del empleo está en estos sectores. Justamente por esas dinámicas estructurales que concentran la producción y el empleo en sectores de baja productividad, que eso ya es un problema en sí mismo, pero cuando golpea la pandemia del COVID y las medidas de aislamiento necesarias para reducir la curva de contagio, justamente son estos sectores los que más sufren. Y por eso los procesos de empobrecimiento acelerado que estamos viendo. Una región de alta informalidad, con baja cobertura de la seguridad social, que es otro problema adicional, porque si se para el empleo, porque se para la producción, no hay mecanismos de seguridad social que logren sostener el consumo y se genera un círculo vicioso, porque si no hay empleo, no hay ingreso, si no hay ingreso, no hay consumo, si no hay ingreso, si no hay consumo, no hay producción, si no hay producción, no hay empleo, y continúo en esa dinámica, en un círculo vicioso de recesión económica que se va generando justamente en ausencia de coberturas de seguridad social. Caen las remesas también, que es una fuente importante de ingresos, de divisas y de ingresos para los hogares. O sea, tiene un efecto macro y un efecto micro, las remesas. Y la caída que estima el Banco Interamericano del Desarrollo en la región está entre el 20 y el 32% de los montos que se tenían. Aumentan también las desigualdades, lo hemos visto, las de género en cuanto a las actividades económicas que se generan, porque además resulta ser que esas actividades informales en las cuales la pandemia pega más duro son actividades que están dentro de la estructura del empleo feminizadas, donde más participan las mujeres, en donde se genera esa pérdida más abrupta de empleo. Y por eso es que vemos que es una gran cantidad de mujeres que pasaron de la población económicamente activa primero al desempleo y después a la inactividad. Y por inactividad, que le pongo comillas, quiero decir a actividades no remuneradas que lamentablemente la estadística laboral no las incluye. Además, la región tiene un reducido espacio fiscal, que es un elemento de debate y quizás al que más relevancia se le ha dado en el Ecuador. Y digo lamentablemente porque eso hace que descuidemos todos los otros puntos de una larga lista de problemáticas económicas que tenemos que dar solución. Ecuador.
Ecuador es una economía pequeña, somos 17 millones de personas con pobreza del 25%, con un ingreso per cápita promedio en el 90% de la población por debajo de los $400, salario básico. Es decir, hay poca capacidad de consumo, es un mercado muy pequeño. Es altamente informal, más del 50% trabaja en el sector informal, es abierta al mundo, a la venta y a la compra, a la exportación y la importación, pero deficitaria en balanza de pagos. Sale más dinero del país de la que entra en cada periodo económico. Somos primarios exportadores y por ende altamente vulnerables a los precios internacionales y a la demanda. Y cuando el mundo está en crisis, deja de comprar el camarón, el atún, la flor, ¿verdad? Porque prioriza otro tipo de consumos. Entonces somos vulnerables en las relaciones comerciales que tenemos. Y ya veíamos que el Producto Interno Bruto, el Ecuador también venía en un fenómeno recesivo desde el 2015. Entonces, esto no es nuevo. Desde el año 2015, el PIB per cápita ya caía en 1% en promedio anual, entre el 2015 y el 2019. Y en el primer trimestre del 2020, antes de las medidas de aislamiento, el PIB se redujo en 2,4%. Y la inversión, que es la FBKF, Formación Bruta de Capital Fijo, cayó en 4,9%. Es decir, al Ecuador, la crisis económica que tiene el Ecuador se agrava por la pandemia, pero no es generada por la pandemia. El Ecuador ya estaba en un proceso recesivo desde el 2015. Y eso es importante para tener el diagnóstico claro para encontrar alternativas. En 2016 ya había aumentado la pobreza rural y desde el 2018 se habían reducido los sectores de incentivos en empleo, en empleo sobre todo, ¿verdad? Y la deuda externa, ustedes conocen bien, había alcanzado a julio del 2020 el 61% del PIB. Al tiempo que, y esto también es importante, desde el 2018, en términos de política económica, el gobierno nacional venía implementando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una serie de medidas de políticas de austeridad. Pero cuando analizamos los datos fiscales del presupuesto en detalle, es una política de austeridad claramente selectiva. El presupuesto de la función ejecutiva se redujo en 8,3% en este año 2020. En 8,3% todo el presupuesto de la función ejecutiva. Pero en el sector social fue más, fue el 8,7%, menos que en el sector seguridad fue de apenas del 0,8%. Y a eso me refiero por una política de austeridad selectiva. Reduzco el sector social, pero no se redujo por decisión política del gobierno el sector de la seguridad, ¿verdad? Y estas reducciones ya se venían haciendo en 2017, en 2018, en 2019 y al inicio del 2020, lo que finalmente sí generó una incapacidad de las instituciones públicas para poder atender el momento en que nos golpeó la pandemia. ¿Cuáles son los impactos? Aumentó la presión fiscal, se costeó una necesidad de alrededor de 12.000 millones de dólares que requiere el Sistema Nacional de Salud para poder atender la crisis sanitaria, proteger la vida y la salud de las personas. Esto es 3 veces el costo de la recuperación y reactivación del terremoto de Manabí y Esmeraldas del 2016, ¿verdad? 3 veces, para tener una idea de las proporciones. Y se da una paralización económica de entre el 7,3 y 9,6% del Producto Interno Bruto. Eso es 2 veces la caída del PIB que se tuvo en la crisis financiera de 1999. De nuevo, para tener una proporción de la crisis. Se habla de 5.200 millones de pérdidas privadas, se llegó a tener 1 millón de desempleados, un 80% de la población económicamente activa en empleo inadecuado, 23% en ausencias temporales y de los empleados una reducción en promedio del 20% en las horas trabajadas con la correspondiente reducción de salario y por ende de capacidad de consumo. Y cada vez que digo que cae la capacidad de consumo hay 2 problemas. El uno, que evidentemente esa persona y esa familia pierde bienestar. Y el otro es que las empresas pierden clientes, ¿verdad? Porque no hay quien les compre. Entonces, generamos unas dinámicas viciosas de recesión. Y la pérdida de bienestar ya voy a complementar más adelante. Y esto al Ecuador le afecta particularmente, justamente porque tenemos estos elementos de dependencia en los términos productivos. Aquí podemos ver cómo los momentos de crecimiento del Producto Interno Bruto por habitante en el país, desde que hay data, 1927, en que se crea el Banco Central del Ecuador, es cuando, sobre todo, el petróleo en la década de los 70, ¿verdad? Con alta intervención estatal e inversión pública, el periodo del anterior gobierno,
con alto precio del petróleo y alta inversión pública, mientras que cuando el Estado se ha retraído de la economía, no pasa nada, son las décadas perdidas de los 80 y los 90, y esto es data, ¿verdad? Y de nuevo, cuando por la caída del precio del petróleo, el Estado se reduce nuevamente, el Producto Interno Bruto crezca. Entonces, más allá de gustos o disgustos que puedan existir, teóricos o ideológicos, la economía ecuatoriana funciona, se activa cuando el Estado tiene capacidad de hacerlo. Es un problema estructural, porque sin duda debería haber mayor participación de la inversión privada y un dinamismo económico mucho más amplio y mucho más cohesionado a nivel territorial, pero no hay. ¿Ya? Más allá del deseo, no hay. Y lo que vemos es que esto es un problema crítico que tiene el país. Y es un problema crítico que lleva a, tiene un correlato justamente en la dependencia del endeudamiento externo. Y esto va por el otro lado. Cuando no hay recursos para activar la economía, el Estado se endeuda, la deuda externa sube. Cuando hay recursos, baja la deuda externa. Cuando no hay recursos, vuelve a subir la deuda externa. Entonces, lo que genera los procesos de productivos en el país, lamentablemente, justamente es cuando el Estado tiene capacidad de actuar o no. Y eso ya se veía, esta dependencia, antes de la pandemia, en lo que eran las proyecciones del Ministerio de Finanzas de necesidad de financiamiento público. No es que iba a reducir la deuda pública el gobierno nacional antes del COVID. Se iba a seguir endeudando 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 millones cada año hasta 2023. El problema, claro, es que el COVID dispara esto de 6.000 a 12.000 millones, la necesidad de financiamiento. Problema estructural. Esto es septiembre de 2019. Estábamos ya en un ciclo de crecimiento desigual. Los sectores de alta concentración de empleo, como son la agricultura, la ganadería, el comercio, venían decreciendo, mientras que los sectores de baja concentración de empleo y alta concentración de capital venían creciendo. Entonces, por eso es que en octubre del 2019 percibimos como injusta socialmente una serie de medidas de política económica, porque la economía estaba funcionando ya en una ampliación de las brechas de desigualdad. Y después es donde está el empleo, que es en donde nos golpea también la pandemia. El 23% del total del empleo es empleo agrícola informal. El 7% es empleo en comercio informal, ¿verdad? Si sumamos el formal más el informal, el comercio es del 17%. Y luego, 3, 6, 7, 8, como el 9% del empleo se concentra entre administración pública, enseñanza y actividades de salud, públicas y privadas formales, ¿verdad? Y aquí lo que generamos fue una reducción de presupuestos antes del COVID. Acá nos golpea el COVID y en los temas de la agricultura es una informalidad con bajo nivel de ingreso. Además del trabajo doméstico, que tiene alrededor del 3% del empleo, evidentemente informal en su mayoría, y que también se detuvo en el momento de la pandemia. Entonces, son los sectores claramente ubicados en donde tenemos que pensar las estrategias de reactivación. Y lo digo, debido a la estructura económica que tiene el país, pensarnos la reactivación económica para el bienestar, para aumentar la capacidad de consumo, pasa por poner el objetivo claro en que hay que reactivar las actividades informales. No estoy diciendo que la informalidad sea algo positivo para la economía, pero sí que la necesitamos en este momento porque ahí es donde está la paralización y el empobrecimiento. ¿Qué más tenemos en la estructura económica del país? Pues una serie de, perfecto, estoy viendo el reloj, por una serie de distribuciones que hacemos. Los presupuestos públicos son un elemento de distribución y redistribución. Porque hemos posicionado un discurso desde la política económica de que el país no tiene recursos. Entonces, no hay mucho que se pueda hacer. No podemos darle más plata al sistema de salud. No podemos darle transferencias monetarias a los hogares pobres. No podemos darle un subsidio o un crédito a las empresas para que puedan seguir pagando la nómina. Eso nos han dicho. Pero aquí hay plata. Estos son los subsidios presupuestados para el año 2020. 5.400 millones de dólares. 1.900 en combustible, 2.000 a la seguridad social, de quienes tenemos un empleo formal. Ojo, estos 1.500 millones que van al IES, que es el 40% de subsidio del Estado al fondo de pensiones, que quienes estamos afiliados al IES creemos que es algo muy positivo, des en cuenta que es 3 veces el monto de la transferencia a pensiones de adultos mayores en situación de pobreza extrema. Entonces, como sociedad, nosotros le damos 3 veces más a quienes tenemos un empleo formal y cotizamos a la seguridad social que a quien vive en pobreza y nunca pudo cotizar a la seguridad social. Son decisiones que tenemos que rever, considero yo.
Y por este otro lado, en esta tablita que es del Ministerio de Finanzas, tenemos lo que se llama el gasto tributario. Los impuestos que decidimos no cobrar. Se llaman exoneraciones, deducciones o incentivos, que es también una parte curiosa de los términos económicos, porque cuando va a la seguridad social o el desarrollo social le llamamos subsidio y cuando va a la empresa le llamamos incentivo, pero es lo mismo, es recurso público que se le da a un sector de la economía, a los hogares o a las empresas. Y en este caso lo que tenemos es que en esta serie de deducciones, de exoneraciones y demás, se va el 6,89% del Producto Interno Bruto, que equivale a 7.600 millones de dólares. Y aquí tenemos que el 38%, y esto es data del SRI, del Ministerio de Finanzas, que el 38% de este gasto tributario es un subsidio al impuesto a la renta de sociedades. Se llaman incentivos tributarios en la ley, y lo que dicen es no pague impuesto a la renta. 2.800 millones subsidiamos en el impuesto a la renta de las sociedades. 1.500 a las pensiones de quienes tenemos empleo formal y 400 a las pensiones de quienes viven en pobreza extrema. Desde cualquier punto de justicia social, algo está mal con todo esto. Y si sumamos estos 5.500 más estos 7.600, tenemos fácilmente 13.000 millones de dólares, ¿verdad? Que no digo que todo esto se pueda coger y usar para otra cosa, de la noche a la mañana, para nada, pero sí tenemos 13.000 millones de dólares de recursos sociales que tenemos que evaluar y que tenemos que redistribuir. Entonces, el problema económico, si bien es cierto, siempre hay una restricción presupuestaria, no es que no hay presupuesto, sí hay presupuesto. La discusión es la distribución de esos presupuestos enfocados en buscar el mayor bienestar social posible y, claro, también la reactivación económica en donde funciona. Pero son problemas estructurales de la economía ecuatoriana. A esto subo estructura empresarial. Lo que tenemos aquí es que el 3,8% de las empresas concentra el 73,4% de las ventas. Estos son datos del INEC. Que ese 3,8% de las empresas, además, concentra el 47% de los empleos y concentra el 72% de los activos. Entonces, tenemos un problema también de redistribución de mercados, de acceso a los mercados y de acceso a los factores de la producción. O sea, tenemos una estructura económica absolutamente desigual. Ni se diga en el consumo, estos son los deciles de consumo y tenemos que el 10% más rico concentra el 32% del consumo, mientras que el 1% más pobre apenas el 2,5% del consumo. Y también esa desigualdad es de oportunidades, no solo de resultados, porque aquí podemos ver que los años de escolaridad promedio en el 10% más pobre es de 6 años, lo que es ni siquiera terminar la primaria, mientras que en el 10% más rico son 14 años, es decir, ya un título de tercer nivel. Y esto tiene una repercusión, porque a mayor escolaridad, un distinto empleo con un distinto salario. Entonces van reproduciendo los accesos que se tienen. Eso lo vemos acá. En el 10% más rico, el 87% tenemos un empleo adecuado. En el 10% más pobre, apenas el 1% tiene un empleo adecuado. Y eso nos habla también de la vulnerabilidad socioeconómica a la cual nos enfrentamos. Y aquí podemos ver el momento del 2014, cuando se da crisis, cuando el Estado se retrae, no solo en términos de producción. Lo que vemos también es, por ejemplo, en términos de pobreza multidimensional, cómo se estanca y luego aumenta, es decir, se pierde bienestar. Ni se diga en algo crítico como el trabajo infantil, que en el 2013 habíamos dicho, el Ecuador erradicó el trabajo infantil, pues podemos ver que cuando empieza a retraerse la inversión pública de la economía, el trabajo infantil volvió a subir. Y esto es al 18, 19 y 20 ha subido incluso más. Con eso, datos, discusión de la política económica. Desde el gobierno nacional que se ha propuesto un modelo empresarial, pero sin cambio estructural ni consenso social, que creo que todo el mundo va a estar de acuerdo en que efectivamente necesitamos más inversión privada, más empleo generado desde lo privado, más capacidad de consumo, etcétera. Estamos absolutamente de acuerdo. El problema es cómo lo generamos. ¿Y a qué le apostó desde la política económica el gobierno desde el 2018? Primero, una remisión tributaria. Se condonó multas e intereses a deudores al SRI. En la práctica, 1.200 millones se les condonó, ¿verdad? Se dio una exoneración de impuesto a la renta, que es de ese gasto parte de ese gasto tributario que les comentaba, y se dijo, si hacen nuevas inversiones, no pagarán impuesto a la renta por 5, 10 o hasta 20 años. 2 décadas libres de pago del impuesto a la renta y exoneración de 1.200 millones en multas de intereses de deudores al fisco, es lo que se generó en la ley de 2018.
al tiempo que además se planteaba una lógica de reducción del Estado, de despido de alrededor de 28.000 funcionarios públicos, lo que quiere decir 28.000 personas directamente al desempleo y sus hogares con pérdida de capacidad de consumo, porque el sector privado fue muy claro cuando el gobierno hacía esto y decía, nosotros no les vamos a poder dar empleo. O sea, no es que hay una capacidad de asimilación del empleo que sale de lo público hacia lo privado. Y si uno dice, es que el gasto es excesivo, ok, pero recordemos que en economía el gasto de un sector es el ingreso del otro. Entonces, cuando digo que reduzco el gasto público despidiendo funcionarios, lo que hago es reducir el ingreso de los hogares y por ende el consumo de los hogares, que finalmente es el ingreso de las empresas. Y luego que las empresas pagan impuesto al Estado y también los hogares, y eso es lo que se llama flujo circular de la renta, que es economía básica, ¿verdad? La diferencia de la contabilidad empresarial, que es el principio de partida doble, en economía, en el agregado, el principio es de partida cuádruple, porque el gasto de uno es el ingreso de otro. Y si reduzco el gasto de uno, reduzco el ingreso de otro, el consumo, y voy generando ese ciclo de recesión económica que desde la política que se ha implementado, lamentablemente, lo ha generado. Y en ese escenario es que en octubre del año pasado se dijo, vamos a liberalizar los precios de los combustibles. Y la reacción, más allá de cualquier análisis técnico, que yo sí considero que se podía y se debía focalizar el tema de los subsidios a los combustibles, es que, a ver, le perdonas 1.200 millones de multas de intereses a los que deben. Les das 20 años libres de pago del impuesto a la renta. Despides a 28.000 funcionarios. No tenemos empleo. Entonces, subir el subsidio a los combustibles es simplemente percibido como algo injusto y que molesta. Disculpa, hay un micrófono abierto que me está haciendo un poquito de ruido. No sé si le podemos apagar, por favor. Muchas gracias. Pega la pandemia, y el momento en que pega la pandemia, lo que empezamos a ver es, de nuevo, reacción de política económica desde al menos estos 4 elementos. Una liberalización económica y austeridad fiscal aún en pandemia. La ley de asistencia humanitaria que no recaudó $1, que no protege el ingreso, sino que lo que hizo fue permitir la reducción de jornada y de salario, ¿verdad? Y una serie de créditos que para los bancos son deducibles. Entonces, se planteó que el sector financiero pueda dar unos créditos al sector productivo, pero que los bancos luego lo reduzcan de su impuesto a la renta. Así está en la ley. Entonces, una transferencia finalmente a favor de la banca privada. Se planteó una ley de ordenamiento de finanzas públicas con reglas fiscales de austeridad, cuando hasta el Fondo Monetario Internacional lo que plantea es la necesidad de estímulos fiscales para reactivar la economía. Y una serie de medidas económicas de reducción de jornadas y de salarios en el sector público, que tienen una reducción del 12,5%. Ministros y viceministros se redujeron el salario en el 50%, ahora ya se lo volvieron a subir la semana pasada. Y la renegociación de la deuda. Se renegoció una serie de componentes de la deuda en donde hay un debate si se lo hizo de la mejor manera o no. Eso va por otro lado, pero sí que hay finalmente, en ese sentido, en términos positivos, un espacio fiscal que se libera. Pero la pregunta es en qué se está invirtiendo esos recursos, ¿verdad? Dado ese contexto, dada esa política económica, los resultados. Esto es data del Banco Central del Ecuador y le he puesto tal cual, ¿verdad? Lo último que se tiene, que es del segundo trimestre del 2020, es decir, hasta junio de este año. Y lo que vemos es la caída de la crisis económica, que si bien se estima que para diciembre sea del 9%, para junio lo que tuvimos en el segundo trimestre fue una caída del 12% del Producto Interno Bruto. Ya no 2, sino 3 veces la crisis de 1999. Eso es lo que se reporta desde el Banco Central del Ecuador. Y que viene de la mano con esta austeridad fiscal, con la caída del consumo del gobierno central y de la inversión. Si es que para los estudiantes de economía sabemos, el PIB, en términos contables, la producción es igual al consumo de los hogares, más la inversión pública y privada, más el gasto público, más las exportaciones y menos las importaciones. Y ahí sí que es un tema netamente contable. Si cae el gasto del gobierno, cae el PIB, se acabó. Pero además de que cayó el PIB, porque cae el gasto del gobierno, cae esto que a mí me preocupa aún más. Cae la inversión, la formación bruta de capital fijo, la FBKF, cae en cerca de 18%. El PIB, la producción cayó en 12%, pero la inversión cayó en el 18%, pública y privada, ojo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo tengo una empresa que dejé de invertir, pero incluso dejé de compensar la depreciación del capital. Es decir, ni siquiera estoy reponiendo el capital que tenía antes. Lo que quiere decir que en el momento en que salimos de la crisis, vamos a tener menos capacidades productivas, porque
Es como decir, las máquinas están dañadas, porque nadie le dio mantenimiento a la máquina, porque nadie repuso la máquina que ya no servía, ¿verdad? Entonces estamos perdiendo. Cuando cae la FBKF, cae la capacidad productiva. Y esto es un componente que deberemos priorizar. Y aquí es financiamiento directo al sector productivo para poder garantizar que se sostenga la capacidad productiva. Al tiempo que hay un modelo de desarrollo en disputa, ¿verdad? Esta es la inversión extranjera directa, que también se dice, pues que venga la inversión extranjera directa. Lo poco que ha venido para el sector de minas y canteras, que nuevamente reproduce ese modelo primario exportador extractivista, ¿verdad? Y que no se ha discutido socialmente. Socialmente quiero decir por cómo se distribuye el uso de ese recurso y también por los efectos ambientales que evidentemente esto va a tener. Y el resultado, que es en donde duele, es en la pérdida de bienestar, en la caída del consumo de los hogares, que llegó al 11,9% de capacidad de consumo que tienen las personas, ¿verdad? Esto habíamos visto ya, son datos del INE, que en cambio en términos de empleo, a junio, lo que podíamos ver aquí es que del total de trabajadores del empleo adecuado cayó al 16,7% durante las semanas de aislamiento. Entonces es un tema coyuntural, pero súper profundo. Que las ausencias temporales en el empleo subieron al 23%. Y la caída que tenemos en términos de las horas que se trabajan es una caída promedio del 20% y mayor en el caso de las mujeres. Luego esto ya es a septiembre, que claro, ya empezamos a abrir algo la economía, a pesar de que hay alertas de rebrotes de contagio, ¿verdad? Pero subimos a septiembre y lo que más me preocupa son estos dos datos de acá, la población económicamente inactiva. Porque sí, en junio teníamos 1 millón de desempleados. Y ahora se dice, mira, pero a septiembre ya son solo 500,000. Hemos generado 500,000 empleos de junio a septiembre. Falso, falso. Estas personas dejaron de buscar empleo. Pasaron de la población económicamente activa y la búsqueda de un empleo a la inactividad, entre comillas, como lo dije al principio. Pasaron a hacer actividades no remuneradas y lo podemos comprobar aquí entre septiembre del 19, los 3,9 millones de inactivos versus los 4,6 millones de inactivos en septiembre de 2020. ¿Sí? Entonces precarizamos aún más la economía. Mientras que el empleo adecuado, aquí es donde podemos ver, faltan 700,000 empleos adecuados de lo que teníamos en septiembre del 19. Y sí, parte de la reactivación y la recuperación post-COVID, de lo que se habla a nivel global es, claro, primero volvamos a las condiciones que teníamos antes, que ya no eran buenas, ¿de acuerdo? Pero tratemos cómo volvemos hasta allá. Pues para volver hasta allá nos faltan 700,000 empleos, adecuados y nos falta reincorporar a la actividad económica, entre comillas, ¿verdad? A cerca de 700,000 personas. Entonces tenemos un problema de 1.200.000 personas. Y eso está cargado sobre todo en jóvenes y en mujeres, que es en donde tenemos el principal problema. Aquí volvemos a ver las horas trabajadas de quienes sí tienen un trabajo, que es el mismo problema a septiembre del 2020. Y la informalidad, que crece en cerca de 2 puntos porcentuales entre septiembre del 2019 y septiembre del 2020. Es decir, tenemos una economía que va perdiendo su capacidad productiva en términos de inversión, ¿verdad? De maquinaria, pero que además se vuelve mucho más informal. Tanto en quienes van al sector económico informal a generar un ingreso desde ahí, como quienes salen de los mercados laborales y empiezan a hacer actividades no remuneradas, y sobre todo actividades domésticas. Estos son los impactos que hemos calculado en el Instituto de Investigaciones Económicas y con la red AUSJAL, de la cual la PUSE es miembro, porque es la red latinoamericana de universidades jesuitas, y hemos estimado que del 25% de pobreza que teníamos a diciembre del 2019, esto ha subido o subirá a entre el 28 y 29%. Son alrededor de 850,000 personas más que terminan en situación de pobreza para finales de año. Estos dos elementos son durante las semanas más duras de aislamiento. Claro, se dispara coyunturalmente hasta cerca del 70% el ingreso y luego se estabiliza en este nivel entre el 28 y el 29%, según las estimaciones que hemos hecho en el instituto. Cierro con perspectivas. ¿Dónde se discute dónde está la discusión de la economía a nivel global? En un nuevo acuerdo financiero internacional. Hay que garantizar nuevas formas de acceso a liquidez. Es un tema de liquidez y tenemos a nivel global que canalizar la liquidez hacia los países de ingreso medio e ingreso bajo. Es un nuevo acuerdo
que mucho de eso está ya en la declaración de Addis Abeba sobre el financiamiento del desarrollo, pero que no se implementa lamentablemente. Pero si es una crisis del tamaño de la Segunda Guerra Mundial en términos económicos de producción, ¿verdad? Requiere unos acuerdos como los que fueron de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial para la reactivación productiva. Que se requiere movilizar recursos, lo dice Stiglitz. Todos estos son premios Nobel de Economía, por si acaso. Y que hay un rol del Estado que se refuerza. Lo dicen, estos no lo son todavía, pero a mi criterio candidatos, Mazzucato y Acemoglu sobre todo, candidatos a Premio Nobel de Economía, del nuevo rol del Estado que tiene en este momento. Y lo vemos porque el mercado falló, no solo falló, se paralizó. Entonces, y si el objetivo es sostener el bienestar, sostener el empleo, sostener la producción, necesitamos que a ese círculo vicioso de recesión económica lo convertamos en uno virtuoso. Y ahí hay un rol del Estado, de mover esos recursos a la economía para que la gente tenga recursos, empieza a consumir, y cuando la gente consume, hay mercado, genera expectativas de ganancia al inversionista privado e invierte. Pero si el Estado no invierte, la gente no tiene plata y no hay expectativas de ganancia, el privado no va a venir. Eso la literatura es absolutamente clara, porque se mueven expectativas de ganancia y es legítimo y está bien. El que se mueven expectativas de bienestar es el Estado como representante de la sociedad. Entonces necesitamos una intervención dura y esto lo recomienda hasta el Fondo Monetario Internacional. Hay una nueva realidad, un retorno a lo local. La globalización tiene una crisis en este momento justamente por estas desconexiones que se dan fruto de la pandemia y de las guerras comerciales en la que está el mundo. Entonces hay una necesidad de retornar a economías locales. Ya he hablado de la nueva falla por el aislamiento y hay una nueva relevancia del estado de bienestar, desmercantilizar el bienestar. No puede estar sujeto al bienestar el manejo de una pandemia. No puede estar sujeto a las lógicas de mercado, porque ahí estaríamos diciendo que vive el que tiene plata y muere el que es pobre, ¿verdad? Entonces hay que desmercantilizar unos elementos de bienestar, es absolutamente claro. Hay que preparar esa reactivación productiva desde las pruebas seguras, desde cadenas, proteger la capacidad productiva del país, es decir, la inversión privada tiene que estar, y si en este momento se requiere un tema de subsidios a través de crédito adecuado o inclusive directo, de transferencias directas para sostener las maquinarias que se utilizan y sostener y pagar las nóminas de trabajadores, es donde deberíamos asignar los recursos. Darle liquidez y sostener, además del sistema monetario, la inversión pública intensiva en mano de obra, para que los he dicho, no es cualquier cosa de inversión pública, es inversión pública que nos garantice que llegue directamente al bolsillo de las personas para que éstas empiecen a consumir. Reducir las tasas de interés, masificar el acceso a tecnología. Y si gran parte del empleo en este país se concentra en el comercio informal, necesitamos que se reactive el comercio informal. No pueden activarse únicamente las cadenas de comercialización privadas a través de aplicaciones tecnológicas, de ventas a domicilios, etcétera, sino que tenemos que garantizar que el comercio informal logre activarse también con medidas de bioseguridad. Y hay que hacer cadenas cada vez más cortas por esta lógica que estamos regresando hacia lo local. Desafíos estructurales, dos últimas láminas. La primera, el primer tema, un sistema nacional de protección social necesitamos. Nos hemos dado cuenta que frente a este tipo de shocks no logramos sostener el consumo, no logramos sostener la inversión, entonces necesitamos fortalecer y desmercantilizar algunos elementos de bienestar que garanticen que ante shocks exógenos en la economía, la gente tiene capacidad de consumo y se logra sostener tanto en bienestar, es justo, equitativo, como en consumo, que es eficiencia desde el punto de vista productivista, ¿verdad? ¿Que hay que sanear las finanzas públicas? Sin duda, pero eso pasa por reducción de este gasto tributario y de la evasión y de la ilusión fiscal. En gasto tributario, subsidio y gastos tributarios, hemos sumado 13.000 millones. A eso sumemos lo que la CEPAL estima de evasión y de ilusión fiscal, que son 4.000 millones. Hay 17.000 millones de dólares que antes de estar despidiendo gente del sector público, podemos revisar estos 17.000 millones y hacerlos más eficientes. Y luego, si hay que reducir alguna actividad del Estado, que se lo haga, pero que se lo haga bajo criterios de eficiencia, de búsqueda de eficiencia, y no únicamente en criterios de austeridad y de recorte a dedo. Finalmente, un cambio de la matriz productiva que está ahí, y esto es algo estructural desde 1830 que se funda la República e incluso antes. Tenemos que pasar de comerciantes importadores, de exportadores de extracción y de una banca especulativa a ser industriales exportadores desde bioconocimiento y dar seguridad de bienes básicos.
Hay que pasar de una aspiración de acumulación y consumo a una de reciprocidad y cohesión. Y aquí vienen elementos de la sociedad que queremos y cómo sostenemos la vida. Y ahí los mensajes que son espectaculares, que lanzan las dos ya ahora encíclicas del Papa Francisco son centrales, tanto Laudato Si como Hermanos Todos. Entonces ahí nos está hablando de esta crisis que está viviendo el mundo y hacia dónde tenemos que buscar soluciones. Finalmente, elementos del sector externo y monetario en el Ecuador, al ser un país dolarizado y tener estas condiciones de la estructura productiva, que si bien el comercio es positivo en su concepto, hay que reconocer nuestras realidades para hacer unas relaciones comerciales inteligentes con el mundo. Muchísimas gracias por su atención y quedaría más bien abierto a preguntas y comentarios. Muchísimas gracias al doctor Andrés Mideros Mora. Vamos a comenzar con algunas preguntas que tenemos en el chat. Le quiero felicitar por su excelente presentación. En ese sentido, Nicolás Vivanco nos pregunta, mejor dicho, nos da su criterio y nos hace una pregunta. Dice, creo que todos estamos de acuerdo en que la crisis no es producto del coronavirus. Tenemos que enfocarnos en crear trabajo y consumo. ¿Qué estrategias se deberían tomar en cuenta cuando el virus sea controlable? Muchas gracias, Nicolás. Y sí, de acuerdo en todo lo planteado. Hay que, hay que ser muy pragmáticos y el empleo en el Ecuador se concentra justamente en la agricultura y en el comercio. Tenemos que reactivar eso. Y para reactivar eso, lo que yo planteo justamente es que tenemos que garantizarle al menos tres cosas. Acceso a mercados, y el acceso a mercados en este momento requiere de medidas de bioseguridad que un comerciante informal no las puede costear. Pues eso hay que hacerlo desde los distintos niveles de gobierno, garantizar cadenas logísticas seguras, garantizar testeos, garantizar aplicaciones masivas que puede utilizar todo el mundo, que no estén sujetos a quien pueda adaptarse desde la inversión privada, porque ahí nos ganan las grandes empresas que tienen esa capacidad y que no tienen la concentración del empleo que necesitamos. Entonces, masificar tecnología para acceso a los mercados. Es direccionar la liquidez también a estos pequeños comercios en un segundo lugar. Y es también parte de responsabilidad que tenemos como consumidores, que si queremos reactivar la economía y generar el empleo, nos sale mucho mejor comprarle, claro, con medidas de bioseguridad en la tienda de la esquina o en la feria de la comunidad que salir que comprar a través de las aplicaciones tecnológicas a las grandes cadenas. Entonces son unos de tecnología y crédito para acceder a mercado y para poder implementar medidas de bioseguridad. Muchas gracias por su respuesta. También nuestra compañera docente Edelia Arena nos hace una pregunta. ¿Cómo lograr la concientización de los ecuatorianos para que prefieran los productos ecuatorianos y evitar la salida de divisas? De esta manera, apoyar a nuestra economía. 100% de acuerdo, Ide, muchas gracias. Y era justamente lo que señalaba hace un momento. Y es un tema de aspiraciones. Y es un tema de entender la reciprocidad que tenemos en unas dinámicas económicas. Si vivimos en sociedad porque es bueno para todos. Eh, y es lograr entender, y es parte de este regreso a lo local. Tenemos que volver a vernos localmente. Y eso quiere decir volver a vernos en los procesos económicos con cadenas y circuitos mucho más cortos para poder entender la reciprocidad de que si yo le compro en la tienda de la esquina le compra al otro vecino o vecina y me termina comprando a mí y voy generando esas dinámicas. Tenemos que reposicionar la lógica de la reciprocidad. La globalización nos ha llevado a sentir muy distante. Cada vez que compro importado, siento que viene desde afuera, ¿verdad? Y no vemos cómo circula, cómo se da la dinámica de circulación económica internamente. Finalmente, sí, es un tema de conciencia, como tú bien lo dices, que requiere trabajar mucho en las aspiraciones, pero creo que la pandemia sí nos ha enseñado y es un buen momento para hacer una buena pedagogía que nos permita entender la reciprocidad que tenemos en las relaciones económicas. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Carla Lice Flores si es que podría compartir con sus láminas. Si no habría problema, nosotros vamos a recopilar las láminas y les daremos llegar a todos los participantes. Existe otra pregunta de Nicolás Vivanco. Dice, el rol del Estado, como menciona, debe ser parte de un cambio para un ciclo virtuoso. ¿De qué manera el Estado debe distribuir recursos de la economía para que sea atractiva para el sector privado? Sí, con mucho gusto vamos a compartir a través de los organizadores del evento las diapositivas. Y los segundos sobre la pregunta de Nicolás,
es que el rol del Estado es complementario con el rol del sector privado. No son contrapuestas. Esa lógica de que es todo Estado o es todo mercado es absolutamente dogmática. Lo que necesita una sociedad son mecanismos institucionales equitativos y eficientes. Y ahí tienen que participar los dos, porque cada uno es bueno para una cosa, ¿verdad? Y en este sentido, la reactivación económica se vuelve sostenible desde la propuesta que yo estoy haciendo, es que en este momento el inversionista privado no tiene expectativa de ganancia. Y es la expectativa de ganancia lo que le hace a cualquier persona producir y vender algunas cosas, al menos que esté en el mundo de la filantropía y de la caridad, ¿verdad? Pero, digamos, en sus relaciones económicas uno lo que busca, vendo mi tiempo para que me paguen más, produzco más pan para vender más pan y poder ganar más y comprar mis cosas, ¿verdad? Ese incentivo está muy bien. Pero si no hay expectativa de ganancia, la inversión privada está paralizada. Entonces el Estado tiene que cumplir un rol económico en ese momento, que es reactivar la demanda para reactivar la expectativa de ganancia y la inversión privada. Y ahí es cuando digo inversión pública enfocada en garantizar empleo. Es decir, que el Estado logre poner dinero en la economía, en los bolsillos de las personas, para que las personas salgamos a comprar el pan en la panadería o, no sé, hasta el teléfono celular en la tienda de teléfonos celulares, lo que sea, porque en el momento en que se reactiva la demanda, se reactiva la expectativa de ganancia y trae la inversión privada. Entonces le damos la vuelta buscando justamente un círculo virtuoso. Muchas gracias. Una de las últimas preguntas del profesor Marcos Cisneros dice, reducir las tasas de interés bancarias es importante, pero ¿existe algún efecto en el país? Y sí, me quedó un poco, no me queda del todo claro en términos del efecto en el país, pero a ver, la tasa de interés en el Ecuador es bastante alta, la podemos ver, no ha cambiado y ustedes entran a la página del Banco Central del Ecuador, a las tasas máximas referenciales que fija la Junta Monetaria, ¿verdad? Y si comparan la de septiembre del 2019 con la de septiembre del 2020, vemos que no se ha topado, es decir, no ha habido una política de liquidez desde el acceso al financiamiento por parte del gobierno. ¿Cuál es el riesgo de bajar la tasa de interés? En muchos casos que si no logra compensar los riesgos crediticios puede generar un problema a la banca, ¿verdad? Sin embargo, lo que hemos visto es que la banca sigue ganando, tiene utilidades. Es decir, tiene una capacidad de asimilar una reducción. No es un problema de la estructura de costos, es lo que quiero decir. No es que el crédito cuesta eso, porque en esa tasa de interés está, como ustedes muy bien saben, los costos de producción más el margen de ganancia. Y el margen de ganancia que tiene el sistema financiero privado es alto para la realidad del país, ¿sí? Yo no tengo nada en contra de la legítima ganancia de una institución financiera, pero sí la comparo frente a la realidad del país. Y si todo el mundo está perdiendo y la banca está ganando, algo no está funcionando en ese mercado que fije ese precio o costo de oportunidad que se llama tasa de interés. Entonces, tranquilamente puedes bajar la tasa de interés y el sector financiero puede asimilar eso. Simplemente estás ubicando mecanismos de ganancia. El problema en el mercado financiero del Ecuador es que es monopólico. No tienes banca internacional de crédito productivo compitiendo a la baja las tasas de interés. Entonces hay un acuerdo de la banca, finalmente con gobierno que regula a través de la Junta Monetaria para mantener tasas de interés altas. Y aquí hay muchos estudiantes, han hecho proyectos financieros y que saben calcular tasa interna de retorno y valor agregado neto, ¿verdad? La tasa de interés del microcrédito de acumulación es del 30%. Ya me quisiera yo ver un proyecto de inversión en el diseño de proyectos que hacemos que me arroje una tasa interna del retorno del 30%. Simplemente no hay. Es una desproporción frente a los mercados que existen. Muchas gracias. María Gracia Pérez nos dice, muy buenas tardes, muy buena ponencia, felicitaciones por lo presentado. ¿De qué manera se les podría incentivar a las empresas o emprendimientos ecuatorianos para que de esta manera la economía del país avance y nos podamos desarrollar afrontando la crisis que venimos atravesando? Me encantó la parte que mencionó que sin trabajo no existe dinero en el país, por lo tanto no existe consumo y se paraliza la economía. Totalmente de acuerdo. Sí, son tres elementos los que yo planteo aquí. Es liquidez, eso quiere decir que hay que hay que bajar las tasas de interés y garantizar el acceso a crédito. Y en muchos casos habrá que subsidiarle eso porque por definición un pobre no tiene acceso a crédito porque no tiene capacidad de pago, ¿verdad? Pero necesitamos que le lleguen recursos. Entonces en muchos casos son subsidios directos, en otros casos es subsidiar la tasa de interés y compartir el riesgo y en otros casos es reducirla simplemente porque hay como lo decía. Entonces
Uno es liquidez, dos es tecnología que se tiene que masificar para que se puedan activar los sectores que generan empleo en este país. Que después nos podemos preocupar de cambiar, del cambio de la matriz productiva, que hay que hacerlo, pero viene después. Ahorita tenemos que garantizar la vida, y garantizada la vida, tenemos que garantizar regresar a las condiciones anteriores, y eso quiere decir reactivar el comercio informal urbano y reactivar la comercialización agrícola, que es en donde está el gran concentrador de comercio, y para eso es tecnología hacia estos sectores. Y lo tercero es consumo, que si no hay quien me compre, no hay quien venda. No abro la tienda si no va a venir nadie a comprarme, ¿verdad? Es un absurdo económico. Entonces tenemos que garantizar que llegue el dinero a los hogares. Muchas gracias. La economista Joyce Mora pregunta, somos un país que solo podemos acceder al manejo de la política fiscal. Al próximo gobierno le tocará recurrir a impuestos y muy probablemente sea el IVA. ¿Cuál sería el impacto en el consumo de los hogares dañándose este efecto? Sí, Claro, y esto con lo que plantea Nicolás, sí. A ver, yo parto de una premisa. La economía se basa en asignación de recursos. Hay una función objetivo, hay una restricción presupuestaria, ¿verdad? Punto. En función de eso tomo decisiones buscando equidad y eficiencia. ¿Bien? Y esa es síntesis de lo que hacemos los economistas, ¿no es cierto? No es que no hay recursos, sí hay recursos. Hay que reasignarlos socialmente. Yo he dado un ejemplo a lo que dice Nicolás. Tenemos 17,000 millones de dólares, 17,000 millones de dólares. El déficit fiscal con COVID subió 8,000. Es decir, 2 veces el déficit fiscal distribuido en distintos tipos de subsidios, que incluye el gasto tributario y que incluye también la evasión y la ilusión fiscal. Eso es lo que tenemos que reasignar, que evaluar adecuadamente y reasignar. Y ojo, no tengo que toparlo todo, basta con topar la mitad para poder cubrir el déficit fiscal. Entonces, en ese sentido, hay. Después, ¿el país necesita una reforma fiscal? Yo considero que sí. Considero que sí, y que tiene que simplificarla y que tiene que recurrir a ciertos impuestos. En recesión, por definición económica, no puedes topar las variables de flujo que son vulnerables. No puedes topar el ingreso, no puedes topar el consumo. Por ende, no creo que se debería topar el IVA porque eso podría generar más bien otro tipo de restricciones de acceso a determinados bienes, ¿ya? Un IVA diferenciado, quizás. Lo que tienes que topar son las variables de stock, que son las de acumulación. Y no quiero decir las productivas, no quiero decir el capital productivo, no, quiero decir el patrimonio, los patrimonios que están por encima del $1,000,000 no productivo, es decir, no el de las unidades productivas de empresas, sino el de los hogares que tienen más de $1,000,000 de patrimonio, es en donde podrías cargar una carga impositiva adicional. Correcto, muchas gracias. Micaela Zamora nos pregunta, además de impulsar el comercio y la agricultura, ¿a qué otros sectores se debe enfocar el Estado para mejorar la economía del país? A ver, y soy insistente en esto para que quede claro el mensaje. En el corto plazo, dado que estamos saliendo de una pandemia y de una crisis, es agricultura, es comercio y además es, como lo muestra la data del INE, que esto no es creencia mía, es en donde está concentrado el empleo, son los sectores de salud, de educación y de administración pública. Ahí hay empleo. Entonces tienes que sostener el empleo en agricultura, en comercio y en administración pública, incluyendo los sectores salud y educación públicos y privados, ¿verdad? Tienes que lograr mantener eso porque ahí es donde hay empleo. Eso en el corto plazo para salir de crisis. Después, para una senda de desarrollo adecuada y sostenible, evidentemente tenemos que hacer un cambio estructural hacia sectores industriales. Correcto. Las dos últimas preguntas, la una es de Carla Miranda, dice, buenas tardes, doctor, ¿qué mecanismos o posibles estrategias de recaudación se podría implementar para frenar el endeudamiento? Sí, dos cosas que ya he dicho. Lo uno, en estrategia de recaudación adicional, lo primero que yo haría es la evaluación y la reasignación de subsidios, gasto tributario y el control de la evasión y la ilusión fiscal. Elemento número uno. Elemento número dos, evaluar un impuesto a los patrimonios no productivos, que es una variable de stock no afectada por la crisis y que es absolutamente eficiente porque son recursos que no se están ni consumiendo ni invirtiendo. Entonces, ese como segundo elemento. Y el tercer elemento del manejo sostenible de la deuda es hacer crecer la economía, que tenemos que crecer para poder pagar la deuda, que la deuda no es mala en sí mismo. El problema de endeudarme es si me lo gasto en la fiesta, porque al día siguiente tengo chuchaqui y no tengo plata para pagar, o me la gasto en producción, que al día siguiente me da un retorno para pagar la deuda y estar mejor. Entonces, el destino del financiamiento que tiene que ser
de crecimiento económico para hacer sostenible el pago de la deuda. Correcto. Y vamos a finalizar con esta pregunta de María de Lourdes de Arazo, que nos dice: felicitaciones, muy claro el enfoque para permitirnos visibilizar la realidad actual del país. Solo hay una inquietud sobre la incidencia del comercio informal en economía. ¿Cuál sería una alternativa que posibilite una normalización adecuada y progresiva del mismo? Gracias. Sí, hay mucha discusión sobre el tema de la informalidad, ¿verdad? Y claro, la informalidad son sectores de baja productividad, no pagan impuestos, los trabajadores son vulnerables también, entonces no es una condición buena. Partamos de ahí, es así. Y se ha hecho muchos esfuerzos por formalización de las economías, pero que no han logrado resultar ni en América Latina, ni en el sudeste asiático, mucho menos en el África, ¿verdad? Que es en donde existen muchas economías informales, ¿verdad? La estrategia que hoy en día se discute en términos de mejora del empleo en contextos de alta informalidad no es una formalización a la fuerza de ponerle un control, un registro, un algo, sino de que sea justamente como se dice ahí, una formalización adecuada y progresiva, lo que quiere decir mejorarle sus condiciones de vida. Si mejoras el ingreso del comerciante informal, le va a ser conveniente afiliarse a la seguridad social. ¿Por qué? Es el principio básico de la ley de Engel en economía. A medida que aumenta mi ingreso primero me lo gasto en comida, luego en algo más, luego en algo más, luego empiezo a ahorrar, ¿verdad? Entonces tienes que lograr que la persona, que el comerciante informal en este caso, logre generar ya un excedente en donde le conviene ahorrar y ya puede tener una aspiración de, no, ¿saben qué? Yo a los 70 años ya quisiera jubilarme y tener una pensión. O no, ¿saben qué? Si me enfermo, quisiera tener cobertura de seguridad social del IES porque en el ministerio la cola es muy larga, ¿verdad? Entonces, una cosa de generar incentivos. ¿Cómo pasa eso? No le formalices a la fuerza. Mejora la productividad y el ingreso de las personas que están en el sector informal para que se vayan formalizando por sus propios incentivos. Eso es lo que hace sostenible el proceso de formalización económico y es en donde está la discusión de la literatura en ese sector en este momento. Muchísimas gracias al doctor Andrés Midrón Mora por su excelente presentación y todos los criterios económicos que nos puede permitir en ese sentido para analizar y obviamente ir creciendo poco a poco en el conocimiento de todos los que estamos involucrados en este ámbito de la economía y pues la proyección futura. Doctor, no sé si tiene unas palabras antes de ya culminar con su presentación. Agradecerles la invitación, felicitar también la iniciativa de la PUS sede Ambato. Ha sido un gusto poder compartir y estamos a las órdenes igual para poder seguir reflexionando en lo que es la misión de la universidad, buscar la verdad y promover la dignidad humana y en eso la PUS sin duda es fundamental para dar respuestas al momento de crisis que tenemos en el Ecuador y en el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los participantes. Sin agradecer a todas las personas que estuvieron presentes y también invitarles a que sigan participando de todos los talleres, exposiciones y presentaciones que tenemos durante toda esta jornada. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente. Gracias, hasta luego.